A ver. ¿Puede estar así? No creo que importa. Ok. Pues esto va a ser para mi segundo periodo proyecto de, no sé cómo decir, oral historia, algo como así. Dilo en inglés. Oral history. Que no se siente que es mi oral history porque es de mi familia, pero es como quiere el maestro. La primera cuestión que te quería contar era dónde naciste y cómo era creciendo en México. Ok. Yo nací en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Eh, ¿Cómo fue? Mi vida en México, ¿cómo crecí? Pues realmente cuando yo nací éramos 3 hermanos. Mi mamá era mamá soltera. Una vida muy difícil en cuestión de que era mami soltera, mi mamá, y la economía de México nunca ha sido buena. Entonces a mi mamá le tocaba estudiar y trabajar para podernos sacar adelante a mi hermano y mi hermana y a mí, que somos 3. Y pues fue duro, tuvimos que estudiar y trabajar a la vez para poder tener una primaria elemental y tener una high school terminada, trabajando para poder emigrar a este país que es Estados Unidos. Escucho muy difícil. Demasiado difícil. Pues ya dijiste un poquito, pero ¿quién era tu familia y qué es tu relaciones con ellos? ¿Quién era mi familia? Pues la que más recuerdo, bueno, recuerdo a todos, pero la que más quería yo era mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi hermano mayor, mi mamá Ida, hermano mayor Alejandro, mi hermana menor Mónica y yo, que era la mediana, Noemí. ¿Qué recuerdo de mi familia? Pues en realidad hay pocos momentos de felicidad por nuestra economía, por nuestra situación económica, la situación del país. Más bien era pocas cosas felices, porque era más bien enfocarnos en trabajar y estudiar fuerte para poder tener un poquito de un futuro mejor. Pero los momentos bonitos es cuando pasaba, perdón, yo pasaba muchos momentos muy bonitos con mi abuelita, sobre todo porque era la que cuando llegaba a vivir con nosotros era la única persona que nos daba más atención, porque desgraciadamente mi mamá se la pasaba todo el día trabajando, llegaba a la casa pocas horas a dormir. No la podíamos ver porque tenía que descansar, o no la podíamos ver porque teníamos que ir a la escuela o teníamos que trabajar. Entonces realmente vivir mucho con mi madre, convivir mucho tiempo con mi mamá, no. Más bien conviví con mi abuelita, con mis hermanos, que yo los tuve que criar. Sí, te escucho. No me estoy viendo si está. Sí. Pero pues momentos agradables tal vez serían días de las madres, navidades, cumpleaños. ah, ¿Qué cosas hacías con tu abuelo? con mi abuela. Ay, mi abuela me enseñó muchísimas cosas, me enseñó a tejer, a bordar, a coser. ¿Qué es bordar? Bordar, ok, bordar es, por ejemplo, los manteles que hace uno, que uno con aguja e hilo. Embroidering. Sí, Okay. que hace flores, Sí, o todo eso. Ella me enseñó a hacer eso, me enseñó a cocinar, me enseñó repostería. Me enseñó a querer a los pajaritos, cuidarlos. Teníamos muchos pajaritos, llegamos a tener
50 pajaritos. Ya, cuando yo era chica, cuando yo era adolescente y tenía yo un dinerito extra, lo que nos gustaba hacer mucho a mi abuelita y a mí era ir al cine. Íbamos al cine ella y yo, porque nadie se ocupaba de ella, porque yo le tenía que agradecer mucho, porque yo la quería mucho y porque me gustaba también ir al cine y pasar buen tiempo con ella. Eso es de lo que más recuerdo de mi abuelita. Sí. Ah, cuando estabas creciendo, ¿cómo era tu comunidad Comunidad, ya. en tu país, hometown? Ya, en donde vivía, ok. Sí. Pues era difícil porque desgraciadamente, repito, la economía no era buena. Entonces no vivíamos en un lugar muy bueno. Habían drogadictos, había mucho drogadicto, había mucha gente homeless, como le decimos aquí. Había muchos vecinos que no se educaban porque no les interesaba, porque realmente el gobierno nos regalaba la educación gratis, pero como sabían que éramos pobres, mucha gente no quería estudiar ni siquiera la elementary, entonces era difícil nuestro ambiente, lo que nos rodeaba. Allá en México en aquel entonces no existían las pandillas Pandillas, o gangas, Oh, ok. pero era difícil porque no se le podría llamar así a lo que había allá, no por los hombres, sino la gente que no estudiaba, pero es gente que no se dedicaba a nada bueno. No estudiaban ni trabajaban, pero se dedicaban a robar, a hacer delincuencia. Entonces el ambiente que nosotros teníamos era muy duro, muy difícil y teníamos que sobrevivir ahí y tratar de no ser iguales que ellos y nos tenían envidia y luego nos hacían cosas feas, sobre todo a las mujeres, nos perseguían, nos correteaban y siempre tuvimos que sabernos sobreprotegernos entre nosotros tres para que nadie nos hiciera nada. Pero fue difícil ahí en el ambiente donde vivimos hasta que ya éramos adolescentes y como que ya nos respetaban porque nos vieron que aunque nosotros los respetábamos, aunque ellos no fueran unas personas de bien o estudiados o lo que sea, pero los respetábamos, entonces ellos nos empezaron a respetar a nosotros y ya nada más nos saludábamos, pero no éramos amigos, pero ni ellos se metían para hacernos un daño, ni nosotros a ellos. So, como por tiempo notaron que estaban haciendo a ustedes no tenían efecto, pero tampoco, pero también tú los tratabas como humanos, como Sí, nosotros. respetándolos, Sí. exacto, porque realmente luego no sabemos por qué la gente es así, no sabemos exactamente sus problemas, depresiones, no los tratan bien, alcoholismo, drogas, y por qué los ha llevado eso, es difícil, entonces siempre hay que darles un respeto, siempre y cuando ellos también nos respeten. Nomás es mucho para, no para pensar, pero yo lo estoy pensando que qué tan diferente para mí, como mi vida comparado al tuyo. Oh, sí. ¿Qué estaba pasando en tu vida cuando te casaste la primera vez? Ay, ¿qué estaba pasando? Pues yo pienso que un poco de todo. Ahora después de tantos años y de experiencia, tantos años de vida que tengo, pues es la ilusión fue mi ilusión, mi primera ilusión del amor.
pero también a la vez era porque ya no quería vivir yo en ese ambiente, que ya no era tan malo, pero quería mi libertad, porque yo no tenía libertad porque en esa época donde yo viví no había libertad para las mujeres. Entonces no podías ir a fiestas, a bailes, no podías tener amigas, no podías salir. Si iba al cine es porque iba con mi abuelita, pero que dijera yo, oh, voy al cine con mis amigas o con mis amigos, no. Entonces cuando conocí a mi primer esposo, pues me ilusioné y con mi corta y escasa edad, porque eran 17 años, y la ilusión de tu primer amor, confundí y pensé que eso iba a ser lo mejor de mi vida, el casarme, pensando que iba a tener yo cierta libertad, pero pero fue bonito al principio, viene como todo, yo pienso, como todos los matrimonios y relaciones, cosas buenas, cosas malas, pero en aquel entonces, como a mí me enseñaron a madurar desde los 7 años, yo pensé que ya a los 17 yo ya era todo un adulto y que iba a poder resolver lo de un matrimonio. Que ahora es cuando me doy cuenta que cuántos errores cometí. Pero bueno, fueron cosas buenas que pasaron. Antes que te pregunte esta próxima sección, ¿cómo era ese temblor en los 80s? Oh my God, ese temblor, yo ya estaba casada. Tenía mi primer hijo de 1 año y medio, creo, y estaba embarazada de mi segundo hijo, Marcos. Yo vivía en un 5.º piso y todavía planta baja, vaya, si los contamos, 6 serían. Ajá. ¿Cómo fue? Fue terrible. En México siempre ha temblado y ha temblado mucho y estábamos acostumbrados. Yo nunca había sido miedosa para los temblores. Al contrario, yo siempre era la que ponía el orden y le ayudaba a mi familia. Mi hermana, mi hermano, mi abuelita, todo mundo. Pero esta vez yo estaba sola en mi departamento, eran escasamente las 7:10 de la mañana. Esa hora mi esposo ya se había ido a trabajar y mi bebé, que en aquel entonces era Michael, estaba dormido y yo me iba a dormir otro rato porque estaba embarazada y tenía mucho sueño. Cuando empezó a temblar, pues fue tan fuerte, yo misma me sorprendí. Nunca he vivido hasta ahorita algo igual de tan fuerte. Son muchas cosas. Lo primero que hice, estaba yo en bata, lo primero que hice fue agarrar a mi hijo Michael, que era un bebé, lo agarré en brazos. No podía ni caminar de tanto que se meneaba el edificio. Por mi ventana, que era enorme, yo veía cómo el edificio se movía de un lado hacia otro, se inclinaba y yo sentía que con la ventana íbamos a chocar con el suelo de la calle. Como pude llegar a la puerta de mi apartamento, pero de las tantas cosas que uno sabe es que las escaleras es lo primero que se caen. Y yo no podía ni seguir subiendo, ni seguir bajando. Me quedé parada en el resguardo o en el marco de la puerta con la puerta abierta. ¿Son las escaleras para ir para abajo? Para ir para abajo, ¿ya? Y no las puedes usar. No las podía usar porque se veía cómo se estaban rayando, agrietando. Sí. Entonces, como es lo primero que se cae, a mí me dio miedo. Es más, no podía ni caminar de tan fuerte que estaba temblando.
Todo eso es en segundos. Yo me acuerdo que la puerta, de lo mismo que se meneaba el edificio de un lado hacia el otro, las puertas se te cerraban, te aventaban. Los trastes de mi casa se empezaron a caer de los gabinetes, de los muebles. Se oía como toda la gente afuera, no afuera, sino los vecinos y eso, gritaban, gritos así de desesperación. Y yo me acuerdo que ahí en ese edificio donde yo vivía, en el piso y hasta abajo, vivía mi suegra con mis cuñados. Lógico, mi suegra y mi cuñada se habían ido a trabajar con mi esposo y mis cuñados, que eran adolescentes y estaban de vacaciones, estaban ahí con mi sobrino que tenía como 2 añitos el niño, y yo le gritaba desde la puerta a mi cuñado: güero, güero, ayúdame. Y yo veía que no salía, nadie salía ni nada. Y ya casi que terminaba el temblor, mi cuñado Alex es el que subió por mí y me agarró a mi niño y a mi hijo a mi hijo Michael. No, a mi hijo Michael, y me ayudó a bajar la escalera y ya agarramos a mi sobrino y a mi bebé y nos salimos del edificio, toda la gente afuera, mucha gente en ropa interior, mucha gente mojados de que se ve que estaban bañando. Y esto puedo seguir platicando horas porque eso fue una catástrofe realmente que sufrimos en México, pero lo que sí puedo seguir diciendo es de que inmediatamente las líneas telefónicas se empezaron a cortar, la televisión, se nos fue la luz, no sabíamos cómo comunicarnos con nuestra gente que se había ido a trabajar, con la gente, con nuestra demás familia que vivían en diferentes partes de México. Oíamos bomberos, ambulancias, gente llorando. Fue horrible, y en cuanto seguimos en la calle y no pasaron ni unos minutos y temblábamos, teníamos frío, no queríamos regresar a las casas, pero no había luz, los niños que estaban llorando, tenían hambre, teníamos que regresar a la casa, estábamos todos en el departamento de mi suegra. Bueno, mis cuñados y yo, los babies, empezó a llegar la luz, empezamos a ver las noticias y empezó a funcionar el teléfono, pero hablábamos al trabajo de nuestros familiares y no contestaban. Pudimos empezarnos a comunicarnos con la demás familia que no trabajaba, que estaba en sus casas. La mayoría estábamos bien, todos muy, muy, muy asustados. Pero nuestra preocupación era de que nuestra gente que había salido a trabajar no los localizábamos. Mi familia por parte de mi mamá, mi abuelita y ellos estaban bien. La familia de mi esposo estaba bien. Las noticias era terrible, que se había caído tal edificio, que otro edificio más, que estaban en llamas otros edificios, que en el metro habían chocado los trenes, que dentro del metro mucha gente se cayó donde pasaba el metro, y fue más horrible estar oyendo estas noticias porque era más nuestra incertidumbre, nuestro más temor, que no saber de nuestra familia y dónde estaban, y que cerca de donde vivíamos se había caído una torre enorme, saber que muchos edificios de nuestra cultura mexicana en el centro de nuestro país, donde trabajaba nuestra familia, se habían caído.
y que por ahí trabajaban mi esposo, mi suegra, familiares, cerca de donde vivía mi mamá, una zona arqueóloga muy famosa, Tlatelolco, edificios completos de 8 pisos habían quedado como sándwich y la gente ahí adentro. Fue horrible eso, por mucho, mucho tiempo ahí, los minutos, las horas, los días, las semanas. Fue tan horrible toda esa situación que vivimos todos, que incluso mi suegra y parte de la familia de mi esposo se fueron de la ciudad a vivir a otro lado porque no aguantaron el estrés del temblor. Y eso estoy hablando de mi familia. Pobre de mis vecinos, gente conocida y de todos los que vivimos ahí exactamente en la mera Ciudad de México. Fue terrible eso. Miles de muertos. Sí, miles. Más de 80 y tantos mil gentes muertas. Yeah. A ver. ¿Cuándo empezaste tu journey a este país? ¿Cómo lo pensaste? ¿Qué pensaste antes de eso para pensar a venir? Pues bueno, lo pensamos porque mi hermano mayor ya vivía aquí con mi cuñada. ¿Mi tío Ale? Sí, tu tío Ale ya vivía aquí con mi cuñada Rocío y que acababa de nacer su bebé Alex Jr. Rolly. Pues ellos nos platicaban mucho de aquí el sueño americano, la libertad, vivir mejor, que de cierta manera sí se vive mejor. Y queríamos otro ambiente para nosotros, mi esposo y yo, y sobre todo para nuestros hijos. Otra educación, otra cultura, vivir en otro ambiente. Y pues como teníamos contacto con mi hermano por lo menos cada 8 días que hablábamos por teléfono, pues así empezó la idea, hasta que decidimos, la planeamos y nos venimos. Pues, ¿qué era el plan para venir? ¿Qué pasó mientras el plan? ¿Qué pasó cuando te estabas cruceando de México a aquí? ¿Qué pasó? ¿Algo grande pasó? ¿O cómo te sentiste cuando estabas yendo de México aquí a los Estados Unidos? Pues, ¿qué sentí? Pues son muchas emociones diferentes, como decimos en México, muchas emociones revueltas. Porque aunque uno trae la idea de progresar, de estar mejor en este país, de darles una mejor vida a nuestros hijos, es muy difícil porque dejas toda una vida en tu país, toda una cultura, todas las ideas que te hiciste en tu país y toda tu familia. Dejas todo, dejas ahora sí como que tu vida completa ya. Todo por tu nombre y nada más me traigo mi nombre, mi cuerpo y mis hijos. Todo se queda allá porque acá todo es diferente, Y pues en aquel entonces lo que nos ayudó es que uno estaba joven y que traíamos los deseos de superarnos y darle un futuro a nuestros hijos. ¿Cómo viniste? ¿Viniste pasando el border? No. ¿Cómo? Yo fui de los pocos afortunados que económicamente, mientras estuve en México, cuando ya estábamos mi esposo y yo casados, tuvimos cierto dinerito
Y él, al renunciar a su trabajo por su liquidación, es lo que aquí llamamos tu seguro social, le dieron su dinero y pudimos comprobarle a la embajada de Estados Unidos que íbamos a ser personas solventes, que no íbamos a depender del gobierno, que no le íbamos a pedir al gobierno medical, welfare, todo eso. Le estábamos comprobando a la embajada de Estados Unidos que no íbamos a necesitar ayuda del gobierno de Estados Unidos. Entonces nos dieron la visa para poder entrar a este país. Oh, sí, somos de los pocos, pero para sacar la visa tuve que pagarle dinero para el pasaporte, y eso tuve que pagar dinero en México, que es lo que te piden reglamentariamente los gobiernos, y era mucho dinero en aquel entonces para nosotros. Le dieron a mi esposo la visa a él individual, y a mí me dieron la visa familiar porque traía 2 menores de edad, que era mi hijo Miguel de casi 3 años y mi hijo Marcos, que venía bebito como de 1 año y medio. Entonces, por ser menores de edad te dan una visa familiar, que es mamá y los menores de edad. Entonces, se vino primero mi esposo acá con mi hermano, y después en avión, y luego me vine yo en avión con mi visa, con mis 2 hijos, porque también pues veníamos a probar a ver cómo nos iba. Si nos iba bien y eso podíamos conseguir trabajo y todo eso, pues nos quedábamos. Pero si no nos iba a ir bien, tendríamos que regresar a nuestro país con nuestra familia a volver a empezar. Pero afortunadamente yo no pasé por corriendo por el cerro o por el río, por el canal, no. Yo llegué directamente a Tijuana, México, y de Tijuana a México pasé la línea fronteriza entre México y Estados Unidos. Pasé con mi visa y me dejaron entrar. ¿Tenías miedo que algo malo iba a pasar cuando estabas enseñando tus papeles, que te iban a decir algo? Sí tuve miedo, porque en primera, yo en mi high school nunca agarré inglés, porque en el high school que a mí me tocó se usaba el francés, así que yo sabía francés y no sabía nada de inglés, ni siquiera decir manzana. Yo sabía que la persona que me iba a pedir mis papeles, mis documentos y los de mis hijos, pues no estaba yo tan segura si hablar español o no. Un país desconocido, venir sola con mis hijos, nunca había viajado yo sola con mis hijos. Tuve uno en el avión y eso, y tuve contratiempos no agradables que me hicieron ponerme más nerviosa, y que si la gente que me iba a recoger en Tijuana iba a estar a tiempo, que si no, y todas esas cosas que piensa uno. En Tijuana hay mucho problema de robo de niños, entonces el miedo que tenía yo, que me robaran mis hijos, que me robaran mi equipaje, mi documentación, que cómo me iba a tratar la gente cuando me pidieran mis documentos. Y pues sí, un poquito que no fue muy agradable cómo me trataron al pedirme mis documentos, pero yo sé que no toda la gente es mala, de los trabajadores de migración, pero pues pasó. Tal vez tuvo un mal día esa persona, pero pasó. Okay. No, tengo 1 o 2 más, depende. Pues cuando primero llegaste aquí, ¿qué hiciste? ¿Dónde viviste por los primeros semanas, años, y qué hiciste? Ok, por los primeros días que llegué a Estados Unidos aquí,
vi qué lindo es este país, qué claro era su cielo, que había noches estrelladas y se veían ver las estrellas y lo azul del cielo, porque en México eso no se ve por el smog, tanta contaminación que hay. Sí. El clima tan agradable de aquí de California, caliente para mí. ¿Llegaste aquí primero a California? Llegué exactamente aquí a California, exactamente a Montebello. Llegamos a Montebello, a la casa del abuelo de mi ex marido. Una familia que hablaba más inglés que español, y el español que hablaba no era mi español. Era lo que decimos aquí, Spanglish. Lo precioso que es Estados Unidos en limpio, todo bonito, todo pintado, mucha vegetación, el clima, repito, el cielo tan claro, las estrellas tan bonitas que se ven, la gente, veía yo mucha gente güera aquí, sus tiendas tan grandes. Estuvimos en Montebello por una semana. Después de ahí nos trasladamos a otra casa en mismo Montebello, de otros familiares que tampoco yo no conocíamos. Después de esas 2 semanas nos trasladamos hasta aquí mismo California, hasta Garden Grove, el Bolsa Chica y Bolsa Grande. Ahí es donde íbamos a empezar a vivir. No, me olvidé preguntarte eso antes de la primera cuestión que quería. ¿A qué año llegaste aquí? ¿Te acuerdas? En el 83. ¿El 83? Sí, 1983. Claro, que del 83 ahora a 2016 es totalmente diferente las ciudades, porque ni siquiera Garden Grove, ahora Garden Grove está bien lleno, en aquel entonces Garden Grove no era tan lleno. Oh, sí. Me acuerdo que el bus, cuando me enseñaron que el bus, qué lindos autobuses, estos autobuses, como no era tan poblada esta zona, pasaban cada 2 horas.